Oremos juntos. Padre Dios misericordioso que nos ama, te damos gracias por llamarnos primero entre muchas personas en este mundo, por salvarnos y distinguirnos de manera santa, y por ayudarnos y guiarnos siempre con tu gran gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que te sirvamos y vivamos obedeciendo al proclamar el Evangelio dentro de tu iglesia donde obras. Te damos gracias porque en este momento nosotros, redimidos por la preciosa sangre del Señor, nos hemos reunido delante de ti para alabar tu gracia y amor, aprender de tu palabra y tener comunión. Creemos que en este tiempo también estás entre nosotros. Inclina tu mirada sobre cada uno de nosotros y con tu misericordiosa mano establece a cada persona más perfectamente renovada y fortalecida. Este mundo se ha vuelto cada día más malvado y caótico. Sin tu ayuda y tu guía, inevitablemente caeríamos en los pecados del mundo. Te suplicamos que nos sostengas con la mano de tu palabra, amor y poder para que podamos vivir dignamente como hijos tuyos y solo para tu voluntad y tu gloria, protégenos y ayúdanos. Te pedimos también que cuides de los hermanos y hermanas que no pueden participar juntos en este momento, donde quiera que estén, y que les concedas un corazón que confíe más en ti y se acerque a ti. Señor, te pedimos que estés y obres con todas nuestras iglesias en todo el país y con las muchas iglesias alrededor del mundo y con todos los hermanos y hermanas que aún en medio de dificultades guardan la fe y predican el Evangelio con tu palabra, gracia y el poder del Espíritu Santo para que puedan testificar con más valentía de tu Evangelio, aumentando día a día la obra de salvación y para que vivan para tu voluntad y tu gloria sin faltarles nada. Señor, que nos das la palabra necesaria a su debido tiempo y nos enseñas el camino a seguir, ayúdanos a comprender y conocer la palabra que deseas manifestarnos en este momento y tu santa voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Leamos juntos despacio los versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. He titulado las enseñanzas que continuamos aprendiendo cada domingo por la mañana como la vida que permanece en el Señor, y hoy compartiré la 10ª enseñanza de esta serie. Los cristianos que han recibido la salvación tienen su posición en el Señor, en Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 20 dice: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y hace un momento, al recitar la Biblia, leímos que ha llegado hasta vosotros y desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El día en que oímos el Evangelio y comprendimos verdaderamente la gracia de Dios fue un día realmente maravilloso. Desde el momento en que fuimos salvos, se cumplió la palabra: yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Estar en Él significa estar unido a Él.
nosotros que vivíamos apartados de Cristo y de Dios, al recibir el perdón de nuestros pecados, fuimos unidos al Señor y hechos uno con Él. ¿Qué acontecimiento tan asombroso es ese? Por eso los cristianos que han recibido la salvación ahora llevan una vida que permanece en el Señor. En la Biblia la expresión en el Señor aparece innumerables veces y estamos aprendiendo, conforme a la Biblia, cómo es la vida que permanece en el Señor. El versículo que acabamos de leer, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, según el poder que actúa en nosotros. Aquí menciona en nosotros, refiriéndose a los santos que han sido salvos. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Los que pueden llamar a Dios Padre nuestro son los santos nacidos de nuevo. Además, en Romanos capítulo 14, versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Este nosotros se refiere a los santos que han recibido la salvación. Ninguno de nosotros vive para sí. ¿No es una palabra verdaderamente asombrosa? Los cristianos nacidos de nuevo son personas que están en el Señor, que viven para la voluntad y la gloria de Dios, y por eso dice, ninguno de nosotros vive para sí. Las personas del mundo viven para sí mismas, sufren, se preocupan y se esfuerzan por sí mismas y finalmente mueren por sí mismas. Pero los salvos han sido distinguidos de esa vida maldita. Ahora estamos en el Señor. Por eso nuestra vida está en Él, y aunque vivamos, vivimos para el Señor, y aunque muramos, morimos para el Señor. Qué gloriosa verdad es estar en el Señor, porque en Él se encuentran la vida eterna y las promesas gloriosas de Dios. Por eso aquí dice, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo, la multitud unida por el Espíritu Santo, dice, según el poder que actúa en nosotros. Como está escrito en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no es un hombre, eres el Creador igual a Dios. Pero para salvar el espíritu y el alma del ser humano, dejó el lugar de igualdad con Dios y se hizo como hombre. Se manifestó en forma humana. Nació del cuerpo de una mujer y vivió durante 30 años como hijo de un pobre carpintero, igual que los demás. Probablemente nadie habría podido saber que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y durante 3 años y medio de su vida pública, Jesús anduvo sin tener ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza carnalmente. Durante el día, enseñaba la palabra fuera de la ciudad o frente al templo de Jerusalén, y por la noche dormía en el monte de los olivos, recibiendo el rocío frío. Durante esos 3 años y medio sufrió verdaderamente muchas dificultades. Sin embargo, la obra que Jesús hacía era dar vida a los muertos, limpiar a los leprosos, abrir los ojos de los ciegos, alimentar con pan a unas 5,000 personas y realizar muchos milagros. Cuando Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta,
Él respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Por eso en Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, pero aquel Dios que se manifestó en carne es Jesús. A través de Jesús se reveló quién es Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de Jesús se transmitió la palabra de Dios, a través de Jesús se manifestó el amor de Dios y se reveló qué es la gracia de Dios y cuál es el poder de Dios. Y después de que Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. Los santos que habían sido salvos, al comprender la gracia de Dios, creyeron en la promesa de que cuando Jesús se fuera, vendría el Espíritu Santo, y así 120 personas oraban fervientemente en Jerusalén. Tan pronto como llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y los 12 apóstoles y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Luego predicaron el Evangelio con valentía y en un solo día, el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas y bautizadas. En Hechos capítulo 2 está registrado que las personas que habían sido salvas comenzaron a tener comunión en Cristo. Después de que Jesús ascendió, a los que comprendieron la gracia de Dios fueron salvos y llegaron a ser uno por el Espíritu Santo, se les llama la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios manifestó su amor y su poder a través de Jesús, y después de que Jesús se fue, el Espíritu Santo mora en la multitud de los salvos, y a esos santos salvos se les llama el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y nosotros somos ese cuerpo. Todo lo que la cabeza piensa, desea y quiere realizar se cumple a través del cuerpo. El hecho de que Jesús sea la cabeza de la Iglesia y nosotros seamos el cuerpo de la Iglesia significa que la voluntad del Señor se cumple por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por eso aquí la expresión en nosotros significa que los santos que han sido salvos son la multitud unida por el Espíritu Santo, la Iglesia que es el cuerpo de Cristo. Según el poder que actúa en nosotros, el poder que obró en Jesús, ¿dónde obra ahora? Obra en medio de nosotros. Entre los cristianos nacidos de nuevo, que son una multitud unida por el Espíritu Santo, el Señor obra en medio de ellos. Cuando se dice iglesia, la gente suele mirar una casa de ladrillos con una cruz colgada y decir, vaya, qué grande es la iglesia o qué bien construida está la iglesia. Pero eso es completamente incorrecto. La iglesia no es un edificio. Por eso en la Biblia está escrito, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, a Arquipo y a la iglesia que está en su casa. Las personas que se reúnen en esa casa son la iglesia. La palabra iglesia en griego es eklesia, que significa multitud distinguida. La multitud de santos que han sido salvos y distinguidos del mundo, a eso se le llama iglesia. La iglesia. La iglesia primitiva no tenía edificios de iglesia como los de ahora, ya sea que se reunían junto al mar, en las montañas, en los campos o en casas humildes. El lugar donde se reúnen los santos que han sido salvos, ese es la iglesia. Por eso, la iglesia primitiva solía reunirse en las casas de los santos que habían sido salvos. En Hechos capítulo 16 se cuenta que cuando el apóstol Pablo fue a Filipos a predicar el Evangelio, la primera persona que creyó fue una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Lidia, que comerciaba con telas de color púrpura, escuchó la palabra del apóstol Pablo y fue salva.
Al recibir la salvación, su corazón se llenó de alegría y gratitud y por eso abrió su casa para Pablo y sus compañeros de evangelización, Pablo, Silas, Lucas, quien escribió Hechos y algunos otros, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Así los recibió y los atendió con hospitalidad. Por eso la iglesia de Filipos comenzó en el hogar de Lidia. Se reunían en la casa de Lidia. Mientras evangelizaba en Filipos, el apóstol Pablo fue arrestado, golpeado y encarcelado, y casi murió. Pero por medio de eso, los santos de Filipos recibieron la salvación. La iglesia de Filipos, en todo lugar a donde iba el apóstol Pablo, nunca apartó su corazón de él, sino que enviaba a una persona llamada Epafrodito, manteniendo comunicación constante y ayudando al apóstol Pablo. Incluso cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, Epafrodito iba y venía entre los santos de Filipos y Pablo ayudándolo. Así, la iglesia de Filipos, que comenzó en la casa de aquella hermana llamada Lidia, llegó a ser una excelente iglesia que durante toda su vida participó en la obra de predicar el evangelio del apóstol Pablo. No solo la iglesia de Filipos, sino que también la iglesia primitiva comenzó en los hogares. Saludad a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Priscila y Aquila, que predicaban el evangelio junto con Pablo, abrieron su casa para que los santos se reunieran. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Es la multitud de los santos que han sido salvos, ya sea en una playa solitaria en medio de las montañas o en una casa de techo de paja. Hay que saber que ese lugar es la iglesia. Las personas son la iglesia. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor está en medio de ella y obra en medio de ella. El Señor que anduvo por la tierra de Israel resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos y abriendo los ojos de los ciegos, manifestó el poder de Dios a través de esas obras. Ahora, a través de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, Él da vida a las almas muertas por el pecado y las transgresiones, limpia a los pecadores sucios como los leprosos, abre los ojos de los ciegos espirituales, expulsa a Satanás y echa fuera a los demonios. El poder de Dios que se manifestó por medio de Jesús ahora se manifiesta a través de los santos que han sido salvos, a través de la iglesia, el cuerpo del Señor. El Señor es la cabeza de la iglesia, por lo tanto lo que la cabeza desea se cumple a través del cuerpo. Este misterio de la iglesia es verdaderamente asombroso. El apóstol Pablo escribió 14 libros de la Biblia, y la mayoría de ellos fueron mensajes dirigidos a las iglesias. Piensen bien en esta expresión, el poder que actúa en nosotros. El Señor está en medio de nosotros. Y no está quieto, sino que obra activamente como nuestra cabeza. En medio de la iglesia está el Señor, el Espíritu del Señor obra y todas las obras que el Señor desea se cumplen dentro de la iglesia. Debemos reflexionar profundamente en esta expresión, el poder que actúa en nosotros. Si el Señor no está en medio de nosotros, entonces eso no es iglesia. Es el Señor quien obra. No es una persona famosa quien actúa, ni alguien poderoso o con autoridad quien dirige la iglesia, sino que el Señor que está en medio de nosotros es el dueño y la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo es quien obra para que la voluntad del Señor, que es la cabeza, se cumpla en nosotros. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo que pedimos. ¿Qué es lo que pide una persona que ha recibido la salvación? Hay algo que los cristianos piden con todo su anhelo.
En el libro de los Hechos se ve que los santos de la iglesia primitiva se reunían para pedir a Dios que a través de la predicación del Evangelio ocurriera la obra de salvación eterna de muchas almas. Aunque había personas que se oponían al Evangelio y perseguían a la iglesia, aún en medio de eso, cuando ellos oraban fervientemente y clamaban a Dios, Dios obraba junto con ellos. Lo que pedimos, ¿qué es lo que nosotros pedimos? ¿Acaso pedimos hacernos ricos? ¿O buscamos algún tipo de comunidad carnal? ¿Pedimos poder o fama como la gente del mundo? No. Lo que pedimos es únicamente para la gloria de Dios, para que el Evangelio del Señor sea proclamado y se cumpla la obra que Dios realiza. Tal como está escrito, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pedimos que el Evangelio del reino de Dios sea predicado y oramos para que se cumpla la voluntad de Dios. Eso es lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia, y ese es el contenido de nuestra petición más ferviente. Lo que pedimos no significa que Dios cumpla nuestros deseos carnales. La Biblia dice que Dios escucha la oración que se hace conforme a su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cómo se cumple en la tierra la voluntad de Dios que fue determinada en el cielo? Se cumple a través de los cristianos que viven en la tierra. Por eso dice, según el poder que actúa en nosotros, lo que pedimos. Los cristianos tienen peticiones anhelosas, eso es lo que significa lo que pedimos. Estos días, cuando los hermanos y hermanas me encuentran, se sorprenden mucho porque hace poco estuve hospitalizado unos días. Pensaron, ahora que ya está mayor, quizás sea algo grave. Pero no solo se preocuparon, sino que también oraron mucho por mí. Por eso cada vez que me encuentro con alguien me pregunta, ¿cómo está estos días? ¿Su salud? Y yo respondo, como puede ver, estoy bien. Estoy saludable gracias a la medicina de oración que he tomado. Hay realmente muchas personas que oran por mí. Eso de hecho me da una fuerza mucho mayor que tener un ejército inmenso. Porque Dios escucha las oraciones de los santos. Cuando oramos para que se cumpla la voluntad de Dios, Él se complace en escuchar nuestras oraciones. Pedid y se os dará. Él dijo que si pedimos, nos dará. Las oraciones hechas conforme a la voluntad de Dios, Él ciertamente las cumplirá. ¿Sobre qué es lo que oramos nosotros? Oramos para que se cumpla la voluntad de Dios, para que el Evangelio sea predicado y al ser salvadas más almas se convierta en gozo y gloria para Dios. Nuestra oración es una sola, únicamente una. Aunque nuestro cuerpo se encuentre en cualquier situación, eso lo encomendamos a Dios y si buscamos su reino y su justicia, Él dijo que se hará cargo de lo que nuestro cuerpo necesite. Por eso encomendamos nuestro fardo a Dios y tomamos el fardo de Dios. Intercambiamos eso con el Señor. Por eso, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo que oramos y pensamos con fervor. ¿Qué piensan los cristianos? No piensan en las cosas vanas de este mundo. Dejamos todas esas cosas aparte y oramos con fervor para que la voluntad de Dios y su obra se cumplan y cuando siempre pensamos en eso en nuestro corazón, Él hace todas las cosas abundantemente, mucho más abundantemente. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él dijo que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Al leer esta palabra, ¿qué les parece? ¿No se conmueve el corazón? Dios está en medio de nosotros. Él escucha nuestras oraciones.
Es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es aquel que realiza esa obra. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por eso, dentro de la Iglesia, y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, dice, en la Iglesia en Cristo Jesús. La expresión en se repite continuamente. En la Iglesia en Cristo Jesús. A Él sea gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No está contenida una cantidad inmensa de significado en este breve versículo? De esta manera, el que actúa en nosotros no solo nos salva, sino que también obra en nosotros. ¿Qué clase de obra cumple? Concretamente, donde hay cristianos salvos, continúa obrando la salvación de otras almas. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas y los que fueron salvos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y cuando hacían esto, el Señor obraba juntamente con ellos, de modo que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor estaba en medio de ellos y la obra de salvación seguía ocurriendo cada vez más. La obra concreta en la que Dios actúa es que más almas sean salvas. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Cuando una rama está unida a la vid, recibe la savia que sube desde la raíz, crece y da fruto. Podemos pensar que ese fruto es de dos tipos. Primero, el cambio de nuestro corazón y de nuestra vida, dando los 9 frutos del Espíritu que aparecen en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y segundo, hacia afuera, el que se añadan más personas salvas, lo cual también es fruto. Por eso, a los que son salvos se les llama fruto. Saludad a Efeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La persona salva es el fruto. Por eso, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos ser guiados por el Espíritu Santo, ni vivir una vida cristiana correcta, ni predicar el Evangelio para salvar las almas de las personas. No podemos hacer nada. Así como una rama que se separa de la vid se seca, separados del Señor no podemos hacer nada. Cuando estamos unidos al cuerpo del Señor, que es la iglesia, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos el cuerpo del Señor y el Señor es nuestra cabeza. Debemos ser un cuerpo unido a la cabeza. ¿De qué serviría un cuerpo que no tiene cabeza? Jesús es la cabeza y el cuerpo de Cristo con el que Él obra no es un cuerpo que duerme, sino un cuerpo que actúa. Por eso, Él hace que se añadan más personas salvas. Y aun cuando nosotros fuimos salvos, no fue porque tuviéramos una mente especialmente inteligente, sino porque al acercarnos a la multitud de los santos salvos, por medio del Espíritu Santo que obra en medio de esa iglesia, llegamos a comprender la gracia de Dios y fuimos salvos. Así como cuando Jesús extendía su mano, los muertos revivían, los leprosos eran limpiados y los ciegos abrían los ojos, de la misma manera, dentro de la multitud de los santos que han sido salvos estaba el poder del Señor, y cuando alguien se acercaba a ellos, se manifestaba el poder de Dios que hacía revivir al alma muerta y limpiaba al pecador inmundo semejante a un leproso. Nosotros también fuimos salvos al acercarnos a esa iglesia por medio del poder del Señor que obra en medio de ella. Por eso dice, según el poder que actúa en nosotros.
Debemos comprender bien esta palabra. Si el Señor no obra, aunque se reúnan muchas personas, no sucede absolutamente nada. Y ahora veamos Efesios capítulo 4. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo leeré Efesios capítulo 4 desde versículo 1 hasta versículo 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí, en el capítulo 4, versículo 1, la palabra pues se refiere ahora a lo que está en el capítulo 3, desde los versículos 20 al 21, aunque por supuesto incluye también el contenido anterior. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Porque Dios obra poderosamente. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, estaba encarcelado en Roma. Mientras estaba preso en Roma, envió este mensaje a la iglesia de Efeso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El haber sido llamado se refiere a haber recibido la salvación. En Isaías capítulo 44, versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El vuélvete a mí es el llamado del Señor. En el Salmo capítulo 50, versículo 1 dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El hecho de que esta palabra sea proclamada es la voz de Dios que nos llama. Por eso dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Haber sido llamados significa haber sido salvados. Dios nos llamó y fuimos salvos. Por eso debemos andar de manera digna del llamado con que Dios nos ha llamado, de la obra de salvación que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué significa eso? En el hecho de que Él nos haya salvado hay un propósito de Dios. Entre los muchos propósitos, uno de los más preciosos es formar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y los que han sido salvos van completando poco a poco la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dicho en otras palabras, Jesús llega a ser la piedra angular del templo y las personas que han sido salvas van siendo edificadas como piedras vivas en una casa espiritual unidas por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, significa vivan de acuerdo con el propósito por el cual Dios nos salvó. Entre los propósitos importantes por los que Él nos salvó está el formar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia no puede ser formada por una sola persona. La palabra iglesia, eclesia, significa una multitud distinguida. Por eso, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, quiere decir que fuimos salvados para que se forme el cuerpo de Cristo y hay una obra que Dios realiza a través de ese cuerpo. Esto nos enseña que conociendo eso, debemos andar de manera digna conforme a la voluntad de Dios que Él desea. Y en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Esta humildad y mansedumbre son el carácter del Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice,
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si miramos la palabra mansedumbre en el diccionario, aparece con el significado de tratar con amabilidad o algo similar. No es un significado incorrecto, pero la mansedumbre de la que habla la Biblia no significa eso, sino que se refiere a una actitud de someterse silenciosamente a la voluntad de Dios. En Isaías capítulo 53 versículo 7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los animales, cuando son llevados al matadero, lo saben. El buey, por ejemplo, llora intentando no huir. Y los otros animales también saben que van a morir. Pero la oveja, incluso cuando va a morir, va en silencio, simplemente sin resistirse. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. He visto matar ovejas varias veces. En Yanji, China, mientras evangelizábamos, alguien dijo: comamos carne de cordero una vez. Entonces una persona compró una oveja. Era una oveja grande y dijo que me mostraría cómo la mataban, así que me mostró. Fue la primera vez que lo vi. Solo le ataron las patas delanteras de manera algo floja. Pusieron un recipiente como una tina y colocaron la cabeza de la oveja sobre él. Luego, al clavarle el cuchillo en el cuello, la sangre empezó a salir abundantemente, pero no se resistió. Solo emitió un gemido y derramó lágrimas y luego murió. Me dio algo de pena. Me pareció compasiva. Si fuera otro animal, hubiera habido un gran alboroto. Incluso las gallinas, cuando les cortan la cabeza, ¿sabían que corren por todos lados sin cabeza, chorreando sangre? Los otros animales no mueren de manera tan dócil. Gritan de todas las formas y se retuercen desesperadamente. Pero la oveja, incluso al morir, permanece en silencio. También vi cómo mataban ovejas en Australia y vi cómo les esquilaban la lana. La oveja tenía la lana y con una máquina de esquilar se la pasaban. Pero en un momento, al hacerlo un poco más, le hicieron una herida y la sangre comenzó a correr. Aún así, la oveja no se movía. Si la giraban, se dejaba girar así, y permanecía quieta como si estuviera muerta. Y cuando terminaban de esquilarla, quedaba completamente desnuda. Recién entonces, al darle un pequeño golpe, salía corriendo de un salto. Hasta que terminan de quitarle toda la lana, la oveja parece muerta. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así fue Jesús. Parece que Dios creó a las ovejas así para describir a Jesús. Aun muriendo, permanecen en silencio. Cuando Jesús fue condenado injustamente a muerte, tampoco dijo ni una palabra. No dijo: ¿qué pecado he cometido? ¿Por qué quiere matarme? No lo hizo porque Él vino para morir. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús no dijo nada porque entregó su vida voluntariamente para salvarnos. Habiendo sido condenado injustamente a muerte, los soldados romanos golpearon a Jesús con varas, le abofetearon el rostro con las manos y escupieron en su cara, pero aún así Jesús no expresó ni una sola palabra de protesta. Incluso cuando moría en la cruz, oró por aquellos que lo estaban matando. Eso es mansedumbre. La mansedumbre es, en silencio, obedecer la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: haciéndose obediente hasta la muerte. Porque morir era la voluntad de Dios, obedecer hasta la muerte. Eso es mansedumbre.
Cuando sabemos que algo es la voluntad de Dios y obedecemos su palabra en silencio, sin queja, sin murmuración, sin resistencia, esa obediencia silenciosa es lo que se llama mansedumbre, ¿saben? Soy manso y humilde de corazón. La humildad es humillarse completamente delante de Dios, reconociendo que uno está en una posición en la que debe someterse absolutamente. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre. Así cuando obedecemos la voluntad de Dios, debemos hacerlo con el corazón del Señor. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se nos dice que debemos tener el corazón de Cristo que se sometió hasta la muerte, un corazón manso y humilde. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos llevar el yugo del Señor que es manso y humilde. ¿Y qué es ese yugo? Es la cruz que Jesús llevó. En el himno que el coro cantó hace un momento, había un contenido sobre llevar la cruz y seguir al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Se debe abandonar sus planes, sus deseos, su terquedad, sus pensamientos y tomar su cruz. Es sufrimiento. Como el Señor llevó la cruz, nosotros no podemos seguirlo de manera ligera. También hay sufrimiento en seguir al Señor, hay sacrificio. Tome su cruz y sígame. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mientras seguimos al Señor, aprendemos de Él. Pero aprender no significa quedarse quietos, cerrar los ojos y simplemente meditar. No se aprende así. ¿Puede uno convertirse en un conductor ejemplar solo encerrándose con llave y memorizando un libro titulado ¿Cómo ser un conductor ejemplar? No, no puede. Si uno ya aprendió lo básico, debe sentarse al volante, encender el motor y comenzar a conducir. Nuestra vida cristiana se aprende en la vida cotidiana. Aunque uno se encierre y memorice toda la Biblia, eso no significa que haya aprendido. En el proceso de poner en práctica uno por uno los contenidos de la palabra, hay sufrimiento, sacrificio, obediencia y sumisión. La obediencia es cuando uno hace algo porque quiere hacerlo. La sumisión es cuando uno hace algo aunque no quiera hacerlo. Es un término militar. En el ejército no se dice obedecer una orden, sino someterse a una orden. No hay razones. A veces obedecemos, pero también hay momentos en que debemos someternos. En medio de eso aprendemos la palabra. Aprender del Señor significa llegar a parecerse a Él. Aprender del Señor es asemejarse a Él paso a paso. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre, que son el carácter del Señor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 dice, el amor es sufrido. En otras palabras, el amor es paciente. Lo primero es, el amor es paciente. ¿Por qué se nos dice que seamos pacientes? Porque hay cosas que son difíciles de soportar, por eso hay que soportarlas con paciencia. ¿Qué tan paciente es Dios? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él espera con mucha paciencia. La paciencia es amor. Algunas personas soportan unas cuantas veces y luego dicen, ya no puedo soportar más. ¿Y entonces qué? El amor es soportar con paciencia hasta el final. El amor de Dios es un amor que tiene mucha paciencia. Nosotros, las personas, aunque dos estemos juntos, no somos iguales.
Un hombre y una mujer se casan por amor, pero al principio se aman viendo el aspecto físico y con sentimientos. Al vivir juntos deben volverse uno en personalidad, pero al vivir juntos, así como los rostros son diferentes, los pensamientos también son diferentes y los caracteres también difieren. Como son distintos, cuando surgen problemas, uno puede decir, no sabía que esto pasaría al casarme. ¿Y entonces qué se hace? ¿Quién sabe todo desde el principio? Al principio solo se ven las cosas buenas, pero con el tiempo aparecen las debilidades, no encajan. ¿Qué se hace entonces? Hay que soportar. Hay cosas difíciles de soportar, por eso hay que soportarlas con paciencia. Al soportar, eso se llama afecto mezclado, afecto bonito y feo. Entendiéndose mutuamente y soportando pacientemente, el amor se perfecciona. La personalidad de Cristo se va formando poco a poco. Con el amor de la paciencia, cuando se forma la personalidad de Cristo, aunque nosotros, los cristianos, hayamos recibido la salvación, todavía hay muchos problemas, ¿verdad? No es que al ser salvo, nuestra antigua naturaleza desaparezca por completo. Así como los rostros son distintos, los pensamientos son distintos, la personalidad es distinta, el carácter es distinto, todo es distinto. Por eso surgen problemas. Si un hermano o hermana no nos agrada, podemos sentir antipatía o no querer acercarnos. Eso es pensar equivocadamente. Cada uno también tiene debilidades, mutuamente. Por eso, así como el Señor nos recibió, nosotros debemos recibirnos unos a otros. Somos imperfectos y débiles, pero Dios nos recibió. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aunque haya problemas, son hermanos y hermanas. Incluso entre hermanos, bajo un mismo Padre, hay problemas. ¿Significa eso que por no gustarnos no debemos vernos ni hablar? No. Debemos esforzarnos por entendernos, ser pacientes y mostrar amor, y poco a poco esos problemas se resuelven. Sin el amor de la paciencia, a muchos nos sería difícil llegar a ser uno en Cristo. Hacia el Señor debemos actuar con mansedumbre y humildad en obediencia, hacia las personas con paciencia. Las personas salvas, los santos, también tienen muchos problemas en lo carnal. Por eso si se hace mal, los hermanos y hermanas pueden pelearse, odiarse y surgir varios efectos secundarios. Por eso se nos dijo que recibamos a todos así como el Señor nos recibe a nosotros. El Señor nos perdona y nos recibe a todos con su gran gracia y amor. Pero nosotros, ¿por qué descartamos a los que no nos agradan y solo nos agrupamos con los que nos gustan? Esto no está bien. Como el corazón del Señor, nosotros también necesitamos ensanchar nuestros corazones para abarcar a todos. Por eso, soportándoos los unos a los otros en amor. Para que la iglesia se forme, para que muchos de nosotros lleguemos a ser un solo cuerpo, ¿no debemos soportarnos unos a otros? Soportándoos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz nos hemos unido por el vínculo del amor. Hay himnos que dicen eso. Por el vínculo de la paz se logra la paz con Dios y las personas que han logrado la paz con Dios logran paz entre sí. Paz o tranquilidad. El vínculo de la paz, ¿qué es eso? Es el amor. El amor une mediante la paz.
Los políticos se reunieron esta vez en el APEC y dijeron, vamos a llevarnos bien de ahora en adelante, no hagamos guerra, busquemos la paz. Pero si cada uno busca demasiado su propio beneficio, ahí surge el problema. También se producen guerras. Ocurren tragedias de matar y ser matado. Nosotros, los cristianos, debemos lograr la paz con las personas porque ya se ha logrado la paz con el Señor. Por eso el vínculo de la paz, como nos hemos hecho uno por la gracia del Señor mediante el amor, por el vínculo de la paz nos han atado como uno solo, la unidad. No se nos dijo que estuviéramos solícitos para llegar a ser uno. Dios ya nos ha hecho uno. Tenemos un solo Dios Padre, un solo hermano y hermana, la esperanza es la misma, la fe es la misma y el propósito de vida es el mismo. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor ya nos ha hecho uno. Cuando vayamos al cielo, bueno, en ese entonces no habrá ningún problema. ¿Por qué? Porque todo lo de la carne habrá terminado. Mientras vivimos en esta tierra, todavía existen todos los problemas de la carne que no han sido transformados, pero el Espíritu Santo trasciende estos problemas y nos hace uno. La unidad del Espíritu. Como hemos recibido la salvación, tenemos la misma fe y esperanza, y el propósito de vida es el mismo. Nos hemos hecho uno en el amor del Señor y por la palabra. Ser uno no es posible sin amor. Se requiere compasión mutua, perdón mutuo, ayudarse unos a otros. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los salvos han sido hechos uno por el Espíritu Santo. ¿Por qué se nos dice que estemos solícitos por guardarlo? Porque debido a la antigua naturaleza que aún no ha sido transformada, surgen problemas en esta unidad. Sería bueno si no hubiera problemas después de haber sido hecha la unidad, pero los hay. Hay peleas, las personalidades son diferentes, los trabajos que hacemos son diferentes. Cuando intentamos hacer algo juntos surgen muchos problemas. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es una enseñanza muy importante. El Espíritu hace que seamos uno y quien quiere romper esto es el diablo. El diablo no puede quitarnos nuestra salvación. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor que nos ha dado vida eterna sostiene nuestra vida firmemente con su mano. Si he recibido la salvación, Él protege mi alma, la vida salvada, para que no se pierda. No es por mi fuerza, sino por el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En la mano de Jesús, en la mano del Padre. Hay un sistema de seguridad doble o triple. Por eso, quien ha nacido de nuevo, su alma, su vida no será arrebatada. El diablo no puede arrebatar nuestra salvación, pero puede dispersar a los que han sido salvados, ¿saben? Hace que nos dividamos por todos los problemas de la carne. Por eso dijo, solícitos en guardar, esforzarse por guardar. En el huerto de Edén, Dios puso a Adán, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y lo de guardar lo dijo porque hay problemas. ¿Qué significa guardar tu nación? Que hay invasores. ¿Qué significa guarda tu casa? Que existen ladrones. ¿Qué significa guarda tu salud? Que de un pequeño descuido puede aparecer la enfermedad. Lo de guardar significa que si Dios nos mandó a hacerlo es porque sabía que habría problemas.
Así también solícitos en guardar la unidad del espíritu. Si no somos cuidadosos, esa unidad puede ser destruida. El diablo utiliza nuestra vieja naturaleza, que aún no ha sido transformada, para hacer que los hermanos que deberían amarse se odien entre sí y divide a aquellos que deberían estar unidos. Por eso, si vemos Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. El Señor es quien nos reúne. Él continuamente nos reúne junto con Él. Cuando somos salvos, nos reúne y las personas salvas, mientras nuestra fe crece continuamente en la palabra, nos hacemos uno. Cuando la fe crece cada vez más y las personas se vuelven maduras, no se separan, porque tienen la personalidad del Señor, pacientes como el Señor, mansos y humildes como el Señor, y si solo esas personas se reúnen, no hay ningún problema. Las personas cuya fe todavía es inmadura tienen más asuntos de la carne. Por eso también hay quienes dispersan lo que debería ser uno. Por supuesto, hay personas que fingen ser salvas, pero que no son salvas y entran en la iglesia causando problemas. A esas personas debemos descubrirlas y tomar alguna medida. Pero el que conmigo no recoge, el Señor nos salva y nos reúne a nosotros que estábamos dispersos por todas partes dentro del Señor, dentro de la iglesia que es el cuerpo del Señor. La unidad del Espíritu Santo nos reúne como el pueblo que irá al cielo. Dios hace esa obra a través de nosotros. El que conmigo no recoge, desparrama. Algunas personas hablan sin cuidado, hiriendo el corazón de otros, haciendo que los débiles se dispersen en la iglesia y no puedan llevar su vida cristiana. Eso es un pecado muy grande. El Señor hace para que seamos uno y ellos lo dispersan. Hacer lo contrario de lo que hace el Señor, ¿qué tan gran pecado es? Por eso, el que conmigo no recoge, desparrama. Debemos recordar bien las palabras de Mateo capítulo 12, versículo 30. Por eso, así como los pámpanos están firmemente pegados a la vid, nosotros debemos estar firmemente pegados dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Si no estamos dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, no podemos recibir la protección y la guía del Señor. Debemos continuar recibiendo la protección, el gobierno y la guía del Señor, y para eso debemos estar dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Si estamos afuera, el Señor no puede hacer nada. ¿Hay algún problema pequeño? Si no nos gusta algo y nos vamos de la iglesia, ¿qué pasa? Hay un padre y una madre que nos dieron a luz. Hay hermanas, hermanos, tíos, tías, hay una familia. Y si nos vamos de la familia porque no nos gusta algo, ¿qué pasa? Nos convertimos en huérfanos y vagabundos. Si nos vamos de la iglesia porque no nos gusta algo, no solo no recibiremos la protección y el gobierno del Señor, sino que nos convertiremos en un huérfano espiritual. No se puede saber si esa persona ha recibido la salvación o no, y luego, ¿qué pasa con su vida cristiana? Se convierte en un vagabundo espiritual. Se debe aprender y crecer dentro de una familia normal para que se forme su carácter, pero si no es así, se convierte en un vagabundo. Se convierte en un huérfano y en un vagabundo. Entonces surge un problema. No debe ser así. Entonces, estar dentro de la iglesia y solícitos en guardar la unidad del espíritu es realmente una enseñanza muy importante, aunque no nos guste del todo. ¿Acaso todos los que han sido salvados se han unido perfectamente porque todo les agrada al 100%? No.
Nuestro corazón también debe ser amplio como el del Señor. Aunque tengamos muchos problemas, el Señor nos ha recibido. Sin embargo, a veces pensamos que por ver que alguien tiene algún problema, podemos ignorar a esa persona como si no tuviera nada que ver con nosotros, como si no lo aceptáramos. Ojalá ese hermano o hermana desapareciera. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a pensar así, aunque riamos. No debemos tener ese tipo de pensamiento. Sea cual sea el problema, debemos ensanchar nuestro corazón y sostener a esa persona para que no tropiece con el amor del Señor. Veamos brevemente Juan capítulo 10. Observemos Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dijo, otras ovejas que no son de este redil, ovejas y redil, ¿entienden verdad? Las ovejas que están dentro del redil. ¿Pero qué significa otras ovejas que no son de este redil? Los primeros santos salvos fueron todos judíos. Judíos, gente de Israel. Jesús vino a Israel. Y los 3000 que fueron salvos en Pentecostés también eran casi todos judíos. Pero Jesús dijo, otras ovejas que no son de este redil son los gentiles. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También debemos predicar el evangelio a los gentiles. Las otras ovejas que no son de este redil se refieren a los que serán salvos entre los gentiles en el futuro, a quienes llamó otras ovejas. También tengo otras ovejas, aquellas también debo traer. Ellos también serían guiados, y aquellas, es decir, los gentiles, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los gentiles también serían salvos, escucharían la palabra del Señor y serían un solo rebaño con un solo pastor. El pastor principal es Jesús. El pastor que nos guía es Jesús. Algunas personas dicen, usted pastor es el pastor, ¿verdad? Bueno, es algo parecido, pero no es lo mismo. El Señor es el pastor principal y la persona que predica la palabra es un pequeño pastor que realiza la obra del Señor en lugar del pastor principal. Por eso, quien cuida a las ovejas, el Señor, es el pastor principal, y la persona que predica la palabra es el pequeño pastor que el pastor principal ha establecido. Por eso, un solo rebaño, es decir, los que han sido salvos serían un solo rebaño con un solo pastor. Nuestro pastor es el Señor. Nosotros seguimos la voz del Señor, ¿verdad? ¿Acaso seguimos al pastor de la iglesia? ¿A cualquier lugar? ¿A dónde? A cualquier lugar, siguiendo al pastor de la iglesia, siguiendo a la denominación, siguiendo la tradición. Hasta el infierno vamos. No puede ser así, ¿verdad? Debemos seguir al Señor a cualquier lugar. Escuchamos la voz del Señor. Estamos aguzando nuestros oídos para escuchar la voz del Señor. ¿Nos reunimos en la iglesia para escuchar los sermones famosos del pastor? Literarios, filosóficos, científicos, morales. Eso no sirve. Eso se puede aprender en el mundo. Venimos a la iglesia para escuchar la voz del Señor. Por eso, en los caracteres chinos de iglesia, se usan los caracteres de enseñar y reunirse.
La iglesia es reunirse para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Ese carácter chino me parece realmente adecuado. Entonces, ¿qué hacemos cuando venimos a la iglesia? Escuchamos la voz del Señor, escuchamos la palabra del Señor. Por eso, si el pastor intenta predicar lo que él sabe bien, su propio conocimiento o alguna de sus ideas, no sirve, no puede ser así. De alguna manera, debe sembrar la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor. Y oirán mi voz y habrá un rebaño. Un rebaño que escucha la voz de un solo pastor se convierte en un solo rebaño. Ahora tenemos alrededor de 230 iglesias en todo el país y unas 1.190 iglesias en 82 países en el extranjero. Pero actuamos como una sola iglesia. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de un solo pastor y lo seguimos. ¿A quién seguimos? ¿Hay alguien famoso en nuestra iglesia? No. Simplemente todos escuchan la voz del Señor y siguen al Señor. Habrá un rebaño convirtiéndose en un rebaño de ovejas que sigue al Señor continuamente. En el Salmo capítulo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es mi pastor, Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Escuchando la palabra del Señor, nos convertimos en un solo rebaño y seguimos al Señor, que es nuestro pastor. Por lo tanto, si nos apartamos de este rebaño, no podremos recibir la protección y la guía del Señor, que es nuestro pastor. Pase lo que pase, no debemos apartarnos de la iglesia del Señor. ¿Cómo podríamos escuchar la voz del Señor y seguir al Señor si nos apartamos de la iglesia? Volvamos a Efesios. Veamos Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En este versículo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese varón perfecto es la iglesia, ¿verdad? Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No solo se perfecciona gradualmente nuestro carácter de fe de manera personal, sino que aquí llegar a un varón perfecto significa que se forma la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos ser uno en la fe y en el conocimiento. ¿Por qué hay tantos grupos denominacionales entre los que creen en Jesús? Hay literalmente cientos de denominaciones. En nuestro país hay muchas iglesias presbiterianas. Incluso dentro de las presbiterianas hay diferentes tipos de presbiterianas, metodistas, el Ejército de Salvación, y hay muchas otras denominaciones. En Estados Unidos hay muchas iglesias bautistas. Incluso dentro de los bautistas hay bautistas del sur, bautistas del norte. Las iglesias bautistas de Estados Unidos parecen ser relativamente más evangélicas, pero eso no significa que todas esas personas sean salvas. De todos modos, a nivel mundial, Dios es uno solo. ¿Por qué hay tantas denominaciones y por qué pelean y se dividen entre ellas? ¿Por qué? Porque no son uno en la fe y en el conocimiento. Si la palabra es diferente, la fe también será diferente, ¿verdad?
Si lo que se conoce cambia, la fe también cambia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La fe y el carácter de cada persona deben perfeccionarse personalmente y además debe formarse la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso, hasta que todos lleguemos a la unidad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nuestra fe debe poco a poco llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, poco a poco. Debemos ir pareciéndonos cada vez más a Cristo. En Mateo capítulo 5, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, ¿cómo podría una persona llegar a ser perfecta como el Padre que está en los cielos? Si el Padre es excelente, ¿le diría al Hijo, está bien si solo llegas a la mitad de mí? No. El Padre quiere que el Hijo se parezca a Él. Dios quiere que los hijos salvos de Dios lleguen poco a poco a ser perfectos como Dios. El estándar es llegar a ser como Dios, llegar a ser como Cristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. El apóstol Pablo realmente imitó a Cristo. Imitar significa parecerse. Cuando se saca un pastel con un molde, sale exactamente igual, ¿verdad? Se parece exactamente a Jesús. ¿Quién? El apóstol Pablo. Él dijo que imitaba a Cristo, así como yo de Cristo. Aunque no sea el 100%, desde que Pablo fue salvo y fue a Roma a predicar el Evangelio hasta que murió decapitado, en toda la vida del apóstol Pablo no hay nada que reprochar, no hay motivo de censura. Es como si Cristo se hubiera reproducido. Por eso en Gálatas capítulo 6 versículo 17 dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En el cuerpo del apóstol Pablo se manifestaron las marcas del sufrimiento de Jesús. Por eso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, debemos ir creciendo poco a poco hasta llegar a Cristo. Somos mejores que los que no creen en Jesús. Somos mejores que los que no han sido salvos. Sí, debemos ser mejores, por supuesto. Además, los que han sido recién salvos tienen más fe que los que aún son inmaduros. También, por supuesto, pero ¿cuánto más? ¿Solo un poco más? El cuerpo, con un año y otro, crece, la edad avanza y gradualmente madura, ¿verdad? Pero la fe puede quedarse como un niño inmaduro. La fe debe crecer. Lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos debe crecer también. En 1 Corintios capítulo 13 dice, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Cuando nuestra fe crece poco a poco, debemos dejar atrás lo que hacíamos cuando éramos niños. Yo creo que nuestra iglesia ha madurado mucho ahora, en general. Cuando nuestra iglesia comenzó, era realmente ruidosa. Cuando nos reuníamos, todos gritaban y discutían siguiendo su propio criterio y terquedad. Cuando nos reuníamos, el corazón me latía fuerte. ¿Qué pasaría ahora? Pero ahora, por mucho que nos reunamos para deliberar, todo es tranquilo. No hay nadie que cause problemas. Si se propone hacer algo, todos dicen sí y lo siguen. Cuando decimos hagamos misión mundial, ¿cuánto dinero se necesita para la misión mundial? El año pasado escuché que a través de la Oficina General de la Iglesia de Seúl se enviaron 18.200 millones de wones para la misión mundial. Yo no sé quién hizo qué ofrenda. Yo tampoco lo sé muy bien. Yo también intento hacerlo, pero no sé cuánto dio cada persona. ¿Se enfatiza que deben dar ofrendas? No, lo hacen por sí mismos.
Cuando la vida cristiana crece después de la salvación, ¿lo hacen porque se les dice que deben hacerlo? No. Las personas maduras buscan por sí mismas lo que deben hacer, ¿verdad? ¿Quién le ordena a una persona madura que haga algo? Lo hace por sí misma. Tampoco llevamos la vida cristiana porque alguien nos ordene que lo hagamos. Ahora lo hacemos con un corazón alegre por nuestra cuenta. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Cuando pensamos en la gracia del Señor, aunque muriéramos 100 veces por Él, no podríamos pagarla. Pero aunque no podamos morir 100 veces, al menos una vez debemos vivir para el Señor, ¿verdad? Por eso lo hacemos con un corazón alegre. Mi tiempo, mi material, mi libertad, mi felicidad, todo puedo entregarlo al Señor. Dios le dio a Abraham a su hijo Isaac a los 100 años. En aquel tiempo Isaac habría tenido unos 14 años, creciendo muy bonito. Abraham tenía muchas riquezas, además de su esposa anciana, pero aún más importante ahora su amado hijo Isaac. Algo que no podía cambiar por nada, más valioso que su propia vida. Y entonces, ¿qué le dijo Dios? En Génesis capítulo 22 dice, «Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Como cuando se sacrifica un cordero en el fuego, esta vez le dijo que ofreciera a su hijo Isaac, su hijo único amado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Acaso Abraham dijo, Dios, ¿no dijiste que a través de Isaac harías que mi descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, y ahora me dices que lo mate y lo ofrezca? ¿Se volvió loco Dios? Yo no puedo hacer eso. Además, debo discutirlo con mi esposa. Necesito tiempo para pensar. Pero si se hubiera pensado, ¿qué buen pensamiento habría podido salir de eso? Si se lo decía a su esposa, ella podría haber respondido, parece que Dios también se volvió loco. Escuchaste mal, primero mátame a mí. ¿Qué se hubiera podido hacer entonces? No se hubiera podido hacer. Pero Abraham dijo sí. Respondió inmediatamente y se levantó de madrugada. Vamos al monte Moriah. No debía discutir. No debía retrasar el tiempo. Temprano en la mañana se levantó. Vamos al monte Moriah. En la portada del libro de vida que salió esta vez se ve a Isaac atado, solo las manos atadas. Lo recostó sobre la leña, sacó el cuchillo, listo para matar a su hijo único Isaac. Dibujaron esa imagen. El hermano que dibujó eso lo hizo muy bien. Justo estaba a punto de apuñalarlo. Si se hubiera demorado un segundo, lo habría hecho. Pero Dios dijo, ¡alto! Abraham, Abraham. ¿Qué tan urgente era? Dios lo llamó 2 veces. Está bien. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único. Pasó la prueba. Dios a veces nos pone a prueba, ¿saben? Dios no necesitaba poner a prueba el corazón de Abraham. Él lo sabía todo. ¿Pero era necesario probarlo de esa manera? Sí. Dios conoce nuestro corazón, pero quiere ver que eso se manifieste en acción. No basta con amar al Señor en el corazón y decir que viviremos por Él. Debe mostrarse en la realidad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Abraham ofreció a su hijo único Isaac a Dios. Dios entregó a su Hijo único, Jesús, para morir en la cruz por pecadores como nosotros. Entonces, ¿qué no podríamos hacer por el Señor? Si nuestra fe crece, podemos hacerlo, como Abraham. Una persona cuya fe ha crecido no necesita que le digan que haga algo. Lo hace voluntariamente y sabe lo que debe hacer. Por eso nuestra fe llega a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
En Efesios capítulo 4 versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, si nuestra fe crece y no somos niños, una persona madura no cae en la estratagema de hombres para engañar ni las artimañas del error. ¿Saben cuántas tentaciones hay para derribar a un santo salvo? A veces vienen a través de amigos cercanos, a través de la familia. Hay muchas artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay muchos tipos de enseñanzas, doctrinas, ¿verdad? Escuché que una persona que dice haber sido salva se fue a Shincheonji. Y yo digo, eso es un cero absoluto, no es salvación. ¿Acaso una persona salva iría a Shincheonji? ¿A un grupo así? Están locos. Ponen a un anciano moribundo como líder y dicen que no morirá. Hay muchas enseñanzas heréticas de todo tipo. Incluso dentro de lo que se considera ortodoxo hay herejías, ¿lo saben? Dicen que es ortodoxo y mucha gente lo sigue, pero en realidad es herejía. Si hablo más de esto, podría haber problemas, así que lo dejo ahí. Todo lo que impide la salvación y es falso, eso es herejía, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No debemos dejarnos llevar de un lado a otro. Ahora leamos juntos Efesios capítulo 4 versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Solo en la obediencia dentro de la verdad, en todo, en todas las cosas, hasta Cristo. Hasta Él, hasta Cristo, crezcamos. Debemos crecer poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta parecernos al Señor, como hasta Cristo. Crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Leamos también el versículo 16 juntos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien, de Él, es decir, Jesús, todo el cuerpo, desde la cabeza hasta todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esta palabra de recibir ayuda a través de las coyunturas se refiere a que en la cabeza tenemos la glándula pituitaria, ¿verdad? Esta provee a todo el cuerpo completamente, por eso todo el cuerpo crece. Antes, cuando evangelizaba en la región de Jona, había una persona que venía a la iglesia. Su cuerpo estaba completamente formado, pero era bajito. Porque el médico, al operarle un ganglio linfático, cometió un error y cortó algo. Ya no pudo crecer más. De la misma manera, si no tenemos cuidado, aunque alguien haya sido salvado hace mucho tiempo, su fe puede no crecer en absoluto. Eso no debe pasar. ¿Cómo crece todo el cuerpo? La ayuda del Señor no viene directamente a mí. Deben saber eso. Viene a través de las coyunturas, ¿lo saben? Es suministrada desde la raíz. Los pámpanos salen del tronco de la vid y se unen a otros pámpanos vecinos para crecer. Este cuerpo también recibe ayuda a través de las coyunturas. La ayuda de la cabeza llega a un miembro y luego a otro miembro. Deben saber que la ayuda del Señor viene a mí a través de los hermanos y hermanas salvos. Todos nos estamos ayudando mutuamente.
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, comunicándose unos con otros y uniéndose según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro se refiere a lo que la mano debe hacer, lo que el pie debe hacer. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es la actividad propia de cada miembro? Hay algo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es el don que me ha sido dado, la actividad propia de cada miembro. No debemos intentar hacer algo que no podemos hacer. ¿Puede la mano decir, como la boca come, yo también voy a comer, y ponerse a manipular torpemente la comida? La boca tiene su función, la mano tiene su función, el pie tiene su función. Lo que hace la mano, el pie no puede hacerlo. Lo que hace el pie, la mano no puede hacerlo. Debemos encontrar lo que podemos hacer naturalmente. Lo que no podemos hacer, no debemos intentarlo. Lo que podemos hacer naturalmente, esa es la medida de nuestra fe, según la actividad propia. Luego, a medida que la fe crece, la Iglesia se edifica por sí misma en amor. Por eso es la vida de permanecer en el Señor. Hoy debo terminar aquí. No saben cuán valiosa es la vida dentro de la Iglesia, la vida que permanece en el Señor. Debemos seguir aprendiendo. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, te damos gracias por habernos salvado y por colocarnos como miembros dentro de la Iglesia, que es el cuerpo del Señor donde tú obras, y por guiarnos a obedecer la palabra de nuestro Señor, la cabeza, y a vivir conforme a su voluntad. Te pedimos que nos gobiernes con tu palabra, sabiduría y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir el resto de nuestra vida para tu voluntad y gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.